Para poder despertar, primero es necesario que caigamos en la cuenta de que nos encontramos sumidos en un estado de sueño. Y para poder caer en la cuenta de esto, a no dudarlo, debemos reconocer y entender la naturaleza de las fuerzas que operan para mantenernos en un estado de sueño. Los Casiopeos nos informan acerca de este tema. Apoyado por numerosas enseñanzas antiguas, también aporta enorme perspicacia y claridad en términos que la mente del hombre contemporáneo puede entender. Uno de los conceptos claves está relacionado con los niveles de densidad. Son 7, y este número aparece de manera consistente en todas las enseñanzas antiguas, como por ejemplo en los 7 días de la creación y su verdadero significado referido a los 7 niveles de conciencia. El vuelo del Fénix les saluda y les da la bienvenida a un nuevo video llamado La vida es un sueño. Mensaje de los Casiopeos. Los Casiopeos han afirmado en varias ocasiones que son nosotros mismos, pero en el futuro. Además, parece ser que ellos aseguran ser seres de luz y que pertenecen a la sexta y séptima densidad. Al parecer, toda esta información se ha obtenido gracias a una conexión por medio de una onda. Una manera sencilla de visualizar los niveles de conciencia es pensando en que las densidades se alinean en forma vertical unas con respecto de las otras, mientras que las dimensiones se alinean en forma horizontal. Esto significa que puede haber un número infinito de dimensiones para cada nivel de densidad. Esto se expresa por medio del concepto de que uno puede crear su propia realidad de acuerdo a su particular sistema de creencias. Todas las personas tienen su propia matriz de creencias particular y única, y tanto sus experiencias existenciales como su propia realidad están directamente relacionadas con estas creencias. Así, cada uno de los seres que existen puede tener una realidad personal idiosincrásicamente propia que se traslapa y amalgama con las creencias comunes de otros para formar lo que se llama la realidad consensual o de consenso general. En términos de los 7 niveles de densidad, el quinto nivel es la zona de reciclaje, o también llamada zona de contemplación, a la que se accede en el momento de la muerte física para contemplar las experiencias vividas y prepararse para la próxima reencarnación. Muchas fuentes contemporáneas se refieren de manera profusa a la próxima ascensión a la quinta dimensión. Esto puede interpretarse como una clave inequívoca que devela sus agendas particulares y la verdadera motivación subyacente. En el fondo están hablando acerca de la muerte del cuerpo, pero solo pocas personas tienen la suficiente perspicacia para saber interpretarlo así. La mayoría se deja cautivar por la idea de la quinta dimensión, y responden con adulación y una plétora de alabanzas para tales seres benévolos y solidarios de quienes esperan obtener toda la información necesaria sobre cómo ascender. Hay un hecho indiscutible y poco conocido acerca de la hipnosis experimental que se ilustra en la siguiente historia. Se le dijo al sujeto de un experimento hipnótico que cuando despertara iba a ser incapaz de ver a un tercer hombre presente en la habitación, quien, según se le sugirió, se habría vuelto completamente invisible. Se le hicieron todas las sugestiones apropiadas para conseguir este propósito, tales como: usted no será capaz de ver a este individuo, mediante el uso de varios formatos. Una vez que el sujeto fue despertado, se hizo evidente, a no dudarlo, que las sugestiones hipnóticas no funcionaron. ¿Por qué? Porque iban a contrapelo de su sistema de creencias. Él no podía creer la idea de que una persona pudiera volverse invisible. Así entonces, se empleó una táctica diferente. El sujeto fue nuevamente hipnotizado, pero esta vez se le dijo que la tercera persona estaba saliendo de la habitación, que se le había llamado para un asunto urgente, y se le describió en detalle cómo había tomado su abrigo y sombrero y, para reforzar la sugestión, se suministraron ciertos efectos de sonido tales como el ruido de la puerta al abrirse y cerrarse en las espaldas del individuo. ¿Qué sucedió a continuación? El sujeto fue incapaz de ver al tercer hombre. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias fue activado de una manera que resultaba aceptable para sus instintos naturales de supervivencia del ego. La supervivencia del ego es una condición que se establece en una etapa temprana de la vida en virtud de la programación inducida por los padres y la sociedad acerca de todo lo que es y no es posible. Aprendemos esto asimilando en forma de aprendizaje todas las cosas que debemos creer para agrado de nuestros padres y de la sociedad.
Si un niño percibe la presencia de una hada vaporosa en su habitación, muy pronto aprende a no verla más porque se le indica que tales cosas son irreales o imposibles, y es claro para él que el ver tales cosas solo le hace incurrir en la desaprobación. La sanción o aprobación de parte de los padres es un estímulo muy poderoso para un niño pequeño que se percibe a sí mismo como totalmente dependiente de sus protectores primarios. De cualquier manera, y para retomar la historia, el tercer hombre discurrió a lo largo y ancho de la habitación levantando objetos y dejándolos luego en su sitio y haciendo toda clase de cosas para evaluar el nivel de receptividad del sujeto a su presencia, y como resultado de esto el sujeto tuvo una reacción histérica y de desconcierto ante esta serie de actividades anómalas. Podía ver cómo objetos se movían en el aire y gavetas se abrían y cerraban, pero no podía ver la fuente de estos fenómenos puesto que no creía que hubiera otro individuo en la habitación. Así que, ¿cuáles son las implicaciones de este factor que opera sobre la conciencia humana? Incidentalmente, esta es la razón por la cual la mayoría de las terapias para erradicar malos hábitos no funcionan. Ellas intentan operar contra la corriente del sistema de creencias que está firmemente implantado en el subconsciente y que opera por medio de autojustificaciones tendientes a convencer al individuo que tal o cual hábito es esencial para su supervivencia. Una de las primeras ideas que vienen a la mente cuando se evalúa el fenómeno, es que todas las personas tienen un conjunto diferente de creencias, y que este conjunto determina en qué grado el individuo es capaz de acceder a la realidad objetiva. ¿Qué tan objetiva es en verdad esa realidad? Es un asunto altamente debatible, pero eso sería desviarnos en una dirección que no es pertinente al tema en discusión. En esta analogía, la realidad objetiva es lo que es, ya sea que en verdad tenga existencia objetiva y demostrable, o que se trate solamente de una realidad consensual, si bien en este caso particular es claro que hay una gran parte de esa realidad que es inaccesible para el sujeto, en virtud de una programación que opera en paralelo a las creencias activadas por su anuencia a escoger en qué creer y en qué no creer. En el caso particular, escoge creer en las sugestiones del hipnotista. Hay otra historia que lleva la idea un poco más lejos. Existe un cuento oriental que habla acerca de un acaudalado hechicero que poseía gran cantidad de ovejas, pero que a la vez era extremadamente avaro. No deseaba contratar pastores y tampoco quería erigir una cerca alrededor de los pastizales en los que pasían sus ovejas. Consecuentemente las ovejas a menudo se adentraban en los bosques aledaños, caían en grandes precipicios o sufrían toda suerte de calamidades, pero por sobre todo, escapaban para nunca regresar porque sabían que el hechicero solo las quería por su carne y su lana, y esto no era del todo de su agrado. Finalmente el hechicero encontró un remedio para esta situación. Hipnotizó a todas las ovejas y las sugestionó para que creyesen, en primera instancia, que todas ellas eran inmortales y que ninguna suerte de daño para ellas podía resultar del hecho de ser trasquiladas o aún despellejadas. Que, muy por el contrario, todo eso era en realidad muy agradable e inclusive placentero para ellas. En segundo lugar les sugirió la idea de que el hechicero era en verdad un buen amo que tanto amaba a su rebaño que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa en el mundo por él. Y en tercer lugar les hizo creer que si a fin de cuentas alguna cosa fuera a sucederles, no iba a ser en el momento presente, o cuando menos ese mismo día, y por lo tanto no había ninguna razón para que pensaran en ello. Aún más, el hechicero les hizo creer que no eran ovejas en lo absoluto. A algunas de ellas les sugirió que eran leones, a otras que eran águilas, a otras que eran hombres, y a otras más que eran hechiceros. En búsqueda de lo milagroso, Ouspensky señala. Luego de esto todas sus preocupaciones acerca de las ovejas desaparecieron. Nunca más volvieron a escapárseles sino que más bien esperaban mansamente la hora en que el hechicero requiriera de su carne y pieles. Desafortunadamente, este relato describe de manera exacta la condición de las grandes masas de la humanidad en el momento presente. Para poder despertar, primero es necesario que uno caiga en la cuenta de que se encuentra sumido en un estado de sueño. Cita de Ouspensky: todos y cada uno de los seres humanos perciben al tercer hombre de acuerdo a su particular programa, que a la vez es activado por su sistema de creencias particular. Esto corresponde a su nivel de conciencia.
Adicionalmente, cada uno está consciente únicamente de aquellas cosas de las que cree que puede estar consciente, y todo lo demás se torna ya sea invisible o anómalo y se descarta, o bien, se almacena en algún compartimiento remoto por acción del programa de supervivencia de la mente subconsciente. Conforme uno sigue ponderando este problema, se va cayendo cada vez más en la cuenta de que posiblemente hay un enorme abismo que separa lo que percibimos como real de la verdadera realidad objetiva, y no importa qué tanto nos esforcemos por ser objetivos, nunca podremos llegar a serlo a plenitud. La única opción que parece ofrecer alguna salida resolutiva es la de simplemente observar el fenómeno para luego comparar nuestras percepciones particulares con las de una buena cantidad de gente y tratar de identificar las constantes presentes en todos los casos. De esta manera podemos tener una idea más aproximada de la verdadera identidad del tercer hombre, qué es lo que en realidad está haciendo y cuál debe ser nuestra mejor respuesta. Y, por supuesto, observar el fenómeno significa, en su sentido más literal, acceder de manera irrestricta a un cúmulo de conocimientos en todos los ámbitos posibles para conformar una base de datos lo suficientemente grande como para que nos permita sacar conclusiones válidas acerca de las observaciones que hacemos del ambiente que nos rodea. Esto, no obstante, es algo difícil de hacer, por cuanto nuestras creencias están íntimamente ligadas a nuestras emociones. Recordemos, nuestras creencias toman forma durante la infancia y niñez en situaciones emocionales de interacción con nuestros padres y otras figuras autoritarias, y el prospecto de escapar fuera de este capullo seguro de esquemas referenciales puede ser muy intimidante. Pero eso es exactamente lo que debemos hacer. De lo contrario, nos veremos inmersos en una realidad donde toda clase de fenómenos de carácter anómalo tienen lugar alrededor de nosotros, observables tanto desde la perspectiva clásica como desde la perspectiva cuántica, y nunca estaremos cerca de poder contemplar la verdadera razón de ser y explicación última de las cosas. A crear el cambio, desde ya. Alcanzando vuelo hacia la cumbre del despertar, se despide el vuelo del Fénix. Hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.